Este análisis llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Saludos y bienvenidas a todos. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de ideas que, la verdad, sacudieron bastante la concepción tradicional del trabajo. Y de la jubilación, claro. Totalmente. Los materiales que tenemos sobre la mesa son extractos de un libro que seguro que a muchos les suena. La semana laboral de 4 horas de Timothy Ferriss. Eso les. Y nuestra misión no es solo resumirlo, sino desgranarlo un poco, poner a prueba esta filosofía que promete más tiempo, más libertad. Y ver si es una hoja de ruta viable o, bueno, una fantasía solo para unos pocos. Exacto, porque el punto de partida ya es de por sí bastante provocador. El autor nos cuenta su propia historia, que es... Que es increíble. Pasó de trabajar 14 horas al día en su propia empresa, ganando unos $40.000 al año. Una locura. No está en una oficina. No, claro. Está en Buenos Aires, preparándose para el Mundial de Tango. Y esa imagen es la clave de todo. No se trata de acumular dinero para una jubilación que a saber cuándo llega. Se trata de diseñar una vida rica en experiencias, ahora. Para ello, Ferriss identifica un grupo que vive así y los llama los nuevos ricos. Sí. Y su moneda de cambio no es tanto el dinero, que también, sino sobre todo el tiempo y la movilidad, la libertad. Y para conseguirlo propone un sistema con un acrónimo bastante pegadizo, DEAL. Sí, DEAL. Son las siglas en inglés de definición, eliminación, automatización y liberación. Es como un proceso, ¿no?, para deconstruir las suposiciones que tenemos sobre el trabajo. Exacto. Y reconstruir todo con un nuevo conjunto de reglas. Hoy vamos a analizar esos 4 pilares, para ver qué se esconde detrás de cada uno. De acuerdo, pues vamos a ello. La primera fase, definición, parece que se centra en cambiar las reglas del juego antes siquiera de empezar a jugar. Sí, Ferriss dice que la mayoría de la gente persigue metas equivocadas. Por ejemplo, la de ser tu propio jefe. claro. Porque los nuevos ricos, según él, aspiran a lo contrario, a que otros trabajen para ellos. Y aquí introduce una distinción que me parece fundamental y que lo cambia todo. Ingresos absolutos frente a ingresos relativos. Eso es. Los ingresos absolutos es la cifra que conocemos todos, ¿no? Por ejemplo, 100.000 euros al año. El número gordo. Pero los ingresos relativos añaden la variable del tiempo. Alguien que gana 50.000 al año, trabajando 10 horas a la semana, es, en términos relativos, muchísimo más rico Claro. que alguien que gana 100.000, pero trabajando 80 horas. El primero tiene tiempo, tiene opciones, tiene libertad. El segundo solo tiene dinero y, bueno, un agotamiento terrible. Exacto. Pero, un momento. ¿No es esto un poco un juego de semántica para gente que ya puede permitirse trabajar menos? O sea, para la mayoría, reducir horas significa reducir ingresos, directamente. Es una buena pregunta. ¿Cómo se sale de esa trampa? Pues la salida, según el autor, empieza por redefinir el objetivo. Él dice algo muy potente. Lo contrario de la felicidad no es la tristeza, es el aburrimiento. ¡Qué bueno! Por tanto, la pregunta que hay que hacerse no es ¿qué quiero tener?, sino ¿qué me ilusiona de verdad? Y para eso propone una herramienta, una muy concreta, el onirograma. El onirograma. Suena un poco etéreo. ¿En qué consiste exactamente? Pues es un ejercicio muy práctico para aterrizar los sueños, vamos. Consiste en hacer una lista de, por ejemplo, 5 cosas que quieres tener, 5 que quieres ser y 5 que quieres hacer. En un plazo concreto, ¿no? Sí, en los próximos 6 o 12 meses. Podría ser tener una moto, ser experto en cocina tailandesa o hacer un viaje de buceo a Egipto, yo qué sé. ¿Vale? El siguiente paso es calcular cuánto costaría cada una de esas cosas. Y a partir de ahí, calculas un ingreso mensual objetivo que cubra esos sueños y tus gastos fijos. Entiendo. De repente un sueño vago como viajar más se convierte en una cifra concreta. Se convierte en necesito 2.500 euros al mes para vivir como quiero. Transforma una fantasía en un objetivo financiero. Y supongo que la cifra que sale suele ser mucho más baja de lo que la gente imagina, ¿no? No hace falta ser millonario para vivir como tal un mes en Tailandia. Exactamente. Y aquí viene la parte más contraintuitiva de la definición.
Ferris afirma que las metas poco razonables ¿Las metas ambiciosas? son paradójicamente más fáciles de conseguir. ¿Cómo es eso? Piensa que el 99% de la gente cree que no puede lograr grandes cosas, así que compiten ferozmente por metas mediocres. Es verdad, hay muchísima competencia por un puesto de gerente intermedio, por ejemplo. Muchísima, pero hay mucha menos competencia por intentar ser, qué sé yo, el mejor importador de un producto nicho en tu país. Apuntar a lo grande te saca de ese campo de batalla que estaba rotado. De acuerdo, entonces hemos definido un objetivo concreto y ambicioso. Pero claro, el siguiente muro es la falta de tiempo y de energía. Y eso nos lleva al segundo pilar, que es quizá el más brutal de todos. La eliminación. Sí, Sí, y el matiz importante es que no habla de gestión del tiempo, sino de eliminación de tareas. Suena parecido, pero no lo es. no lo es. Gestionar el tiempo es intentar meter más cosas en el día. Eliminar es preguntarse si esas cosas merecen estar ahí para empezar. Y para ello se apoya en dos leyes que son fundamentales. La primera, la ley de Pareto, el principio del 80-20. Eso es. La mayoría en el mundo de los negocios conoce esta ley. La idea de que el 80% de los resultados viene del 20% de los esfuerzos. Pero Ferris no la usa como un simple análisis, No, la usa casi como un arma. casi como un arma de eliminación masiva, sí. Totalmente. Él cuenta su propio caso. Analizó su negocio y se dio cuenta de que, de sus 120 clientes, solo 5 le generaban el 95% de los ingresos. Solo 5. El resto, más de 100 clientes, no solo aportaban poco, sino que le consumían casi todo su tiempo. Y le generaban el 100% de sus problemas y su estrés, imagino. Exacto. Espera, porque la lógica te dice que hay que cuidar a todos los clientes. Despedir al 95% suena a suicidio empresarial. Suena a locura, sí. Explica cómo sobrevivió a eso. No se hundieron sus ingresos al principio. Esa es la clave y donde está la valentía del método. No fue un acto impulsivo. Primero, automatizó la relación con los clientes menos rentables. Luego, se comunicó con los que quedaban para decirles que iba a centrarse en los más grandes. Y finalmente, despidió sin contemplaciones a los 2 peores. A los que más energía le quitaban. Esos. Y el resultado fue asombroso. En un mes sus ingresos se duplicaron, Se duplicaron. porque todo el tiempo que liberó lo dedicó a conseguir más clientes como los de ese 5% superior. Y sus horas de trabajo cayeron de 80 a 15 por semana. La lección parece ser que hay que tener el coraje de identificar y cortar de raíz las fuentes del 80% de nuestros problemas, sean clientes, tareas, reuniones. Sí, para poder multiplicar ese 20% que de verdad importa. Y eso se complementa con la segunda ley, la ley de Parkinson. Sí, esta ley dice que una tarea se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. Esto es totalmente cierto. Si te dan una semana para hacer un informe, tardas una semana. Y si te dan 24 horas para ese mismo informe, lo haces en 24 horas. Y seguramente igual de bien, o mejor. O mejor, la solución que propone es imponerse plazos artificialmente cortos, muy agresivos, para forzar la concentración en lo esencial, en ese 20% de Pareto. Y para lograr ese enfoque, introduce otro concepto que es bastante radical, la dieta hipoinformativa. Que básicamente es abogar por una ignorancia selectiva. Suena extremo. Suena así, pero su argumento es que la mayoría de la información que consumimos, noticias de última hora, redes sociales, correos sin importancia, no es procesable. Solo sirve para generar ansiedad y robarnos la atención. No se trata de ser un ignorante, sino de ser selectivo. Exacto. Se trata de preguntarse antes de consumir algo, ¿voy a usar esta información para algo importante e inmediato? Si la respuesta es no, elimínala. En el mundo actual, que estamos hiperconectados y donde se valora tanto estar informado, suena casi a herejía. Lo sé. ¿Es de verdad posible desconectarse, así, sin quedar aislado? Él argumenta que la mayor parte de la información que es de verdad importante te acaba llegando de una forma u otra a través de tu círculo, y que el beneficio de recuperar horas de atención y enfoque mental supera con creces el supuesto coste de no saber el último titular. Es un filtro, entonces, para pasar de la información a la acción. Justo. Bien, hemos definido un objetivo, hemos eliminado sin piedad todo lo superfluo, pero todavía quedan tareas importantes que hacer. Y esto nos lleva al tercer pilar, automatización. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, futurista. Un poco, sí. Aquí el objetivo es crear sistemas que generen ingresos sin nuestra intervención directa y constante. Es construir lo que él llama una musa.
Y para aprender a gestionar estos sistemas, recomienda empezar por la subcontratación, incluso a nivel personal. Sí, y en los materiales hay una anécdota bastante famosa de A.J. Jacobs, un periodista de Esquire, Ah, ¿sí? que se lo tomó al pie de la letra y decidió subcontratar su vida a un equipo de asistentes virtuales en la India. Es una pasada de historia. Empezó con tareas lógicas como transcripciones o investigar para sus artículos. Pero luego la cosa fue a más. Sí, bastante más. Les pidió que pagaran sus facturas, que le enviaran flores a su mujer. E incluso llegó a pedirle a su asistente que discutiera con su esposa por correo electrónico. En su nombre. Esa parte es increíble. Le pidió que enviara un email pidiendo perdón por una discusión, pero con una pullita sutil. Para dejar claro que ella también tenía parte de culpa. Y lo fascinante es lo que ocurrió. La asistente, desde Bangalore, reescribió el correo, eliminó la parte pasivo-agresiva Le quitó el veneno. y envió una disculpa sincera y emotiva. Y la mujer de Jacobs, claro, quedó encantada. La lección, más allá de la anécdota, que es muy cómica, es que a menudo somos el mayor obstáculo para nuestra propia eficiencia. Totalmente. La historia es divertida, pero es un caso extremo. ¿Cómo se aplica esto a crear un negocio real que funcione solo? Bueno, el experimento de Jacobs es una forma de practicar la delegación. El siguiente paso es aplicar eso a un negocio. El modelo de Ferris consiste en encontrar un producto nicho, testear la demanda con anuncios de bajo coste. En Google o Facebook, por ejemplo. Y si funciona, encontrar un proveedor que haga dropshipping, o sea, que envíe el producto directamente al cliente. Tú nunca tocas el inventario. Con lo cual, el núcleo del negocio es el marketing y la atención al cliente, que es justo lo que hay que automatizar. Exacto. Y ahí entra en juego la creación de reglas claras. Ferris cuenta cómo estaba ahogado por más de 200 correos al día de su propio equipo de atención al cliente. Le pedían permiso para todo. Para todo. La solución fue crear una única regla. Haced feliz al cliente. Si la solución cuesta menos de $100, usad vuestro buen juicio y hacedlo. No me preguntéis. Eliminó el cuello de botella, que era el mismo. Precisamente. El volumen de correos se desplomó. Los clientes estaban más contentos porque sus problemas se resolvían al instante. Y él recuperó su tiempo. La automatización, entonces, no va de robots. No. Va de crear sistemas y de empoderar a las personas con reglas claras para que puedan funcionar sin ti. Se trata de diseñar una máquina y luego dejar que funcione. Y esto nos lleva a la gran pregunta, al objetivo final de todo este sistema. ¿Para qué? Hemos definido, eliminado y automatizado. Y ahora llegamos al último pilar, la liberación. Correcto. La liberación es el propósito de todo lo anterior. Es la libertad de tiempo y de ubicación para poder disfrutar de esas mini jubilaciones. De las que hablábamos al principio. No se trata de no hacer nada, sino de tener la libertad de elegir qué hacer y desde dónde hacerlo. Pero, ¿qué significa liberación en la práctica? Porque suena a dejarlo todo y comprarse un billete de ida al sudeste asiático. Bueno, esa es una opción. Pero es la única. No, en absoluto. Ferris lo plantea como un proceso gradual. Si tienes un trabajo tradicional, el primer paso es demostrar que puedes ser más productivo trabajando desde casa. Interesante. Propone empezar pidiendo un día a la semana de teletrabajo por motivos de productividad, no de conciliación. Para que no parezca que quieres trabajar menos. Claro. Preparas esos días para que tus resultados sean espectaculares. Y una vez que demuestras que eres más eficiente fuera de la oficina, es más fácil negociar más días. Es como una especie de fuga planificada y gradual de la oficina. Exacto. Pero hay un desafío más profundo, ¿no? El psicológico. ¿Qué hace la gente cuando de repente tiene todo ese tiempo libre? Muchos se sentirían perdidos sin la estructura del 9 a 5. Ese es un punto crucial, sí. La sociedad nos ha entrenado para llenar el tiempo con trabajo. Cuando ese vacío aparece, puede ser aterrador. Da vértigo. Por eso la fase de definición es tan importante. El onirograma no es solo para calcular un presupuesto. Es para tener un plan de qué hacer con tu libertad. Aprender ese idioma, dominar ese deporte. Dedicarte a ese proyecto artístico. Sin un propósito que te ilusione, la libertad puede convertirse en aburrimiento, que según él, es el verdadero infierno. Entiendo. Pero tenemos que plantear la gran objeción. Todo esto suena muy bien para un emprendedor digital, un programador, un consultor. Ya. Pero, ¿qué pasa con una enfermera, un profesor, un fontanero? ¿Es esta filosofía solo para una élite de trabajadores del conocimiento? Es la crítica más común y es parcialmente cierta. El resultado literal de trabajar 4 horas a la semana desde una playa
No es aplicable a todas las profesiones, es evidente. Claro. Sin embargo, los principios que hay debajo sí lo son. Una enfermera puede aplicar la ley de Pareto para identificar qué tareas administrativas le consumen el 80% de su tiempo y proponer un sistema más eficiente. O un profesor puede eliminar la preparación de clases, que es redundante, y automatizar parte de la corrección. Exacto. La liberación para ellos quizá no sea viajar por el mundo, pero podría ser negociar una semana laboral de 4 días. O simplemente terminar su jornada sintiéndose menos agotados y con más energía para sus pasiones. Se trata de aplicar la mentalidad, aunque el resultado final se adapte a tu realidad. ¿Eso es? Entonces el sistema DEAL es más un marco mental que una receta estricta. Es un cambio de perspectiva radical, de ser una pieza reactiva en un sistema a convertirte en el arquitecto de tu propia vida. Dejar de ser una pieza de ajedrez y empezar a ser el jugador. Ese es el núcleo de la idea. No se trata de ser un vago, sino de ser efectivo. De entender que estar ocupado es una forma de pereza mental, una excusa para no tomar las decisiones difíciles de qué es lo importante y qué es ruido. Sí. Al final, lo que se destila de todo esto es que es posible diseñar una vida que no gire en torno a la rutina de 9 a 5, que las herramientas y sobre todo la mentalidad están al alcance. Y no es tanto una cuestión de dinero como de audacia para romper las reglas no escritas. Totalmente. Y para reflexionar, podemos quedarnos con una última idea. Si la mayoría de la gente evita las metas ambiciosas por miedo, creando una competencia salvaje en lo realista, En lo mediocre. esto implica que los grandes objetivos están, paradójicamente, menos concurridos. Así que la pregunta que flota en el aire es, ¿cuál es esa gran meta aparentemente imposible, que si se intentara con seriedad podría cambiarlo todo? Incluso si el resultado final no es exactamente el esperado. Incluso. Quizás el verdadero riesgo no está en apuntar demasiado alto y fallar, sino en apuntar demasiado bajo y acertar.